Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis seguidores en todo el mundo, mis ahijados, mis mayores y mi público en general. Hoy me hacen de El Salvador una pregunta muy interesante. Uno de mis ahijados me expone lo siguiente. Salam aleikum, padrino. Bueno, acá saludándote a la distancia y quería hacerte una consulta, ¿sí? Tal vez pudieras preparar ahí un tema relacionado con Lucifer, ¿sí? Relacionado con las entidades demoníacas y con el infierno, pero desde un punto de vista totalmente diferente a lo que sería el judaísmo cristiano, ¿sí? Porque sabemos que para el judío cristiano, el catolicismo, el infierno tiene otro significado, un significado más terrorífico, que es el que ellos vendieron. Entonces yo creo que sería bueno armar un tema desde otro enfoque, igual que se habla de los demonios como criaturas horrorosas, que te comen y te sacan los ojos, ¿sí? Cuando el verdadero significado de demonio sabemos que es otro, ¿sí? Entonces incluso Lucifer, hasta donde he indagado, él es del panteón griego-romano. Entonces, ¿por qué se lo vincula tanto con otras fuerzas oscuras? ¿Sí? No sé si fuera factible, y bueno, de antemano, gracias, un fuerte abrazo. Obvio que este es un tema informativo, va más allá de los otorgamientos que uno puede hacer, los pactos, que en definitiva tanto otorgamientos como pactos se pueden hacer con cualquier otra entidad, aunque no tenga el mismo resultado. Bueno, una vez más, un fuerte abrazo, bendiciones. Es bueno destacar, muchachos, que en el término de las entidades oscuras hay muchos tabúes. Nosotros como seres humanos hemos sido adoctrinados, hemos sido preparados, hemos sido educados, hemos sido manipulados para que de una u otra manera poder esas élites cristianas, esas élites religiosas, tener contacto sobre cada uno de nosotros. Es importante aclarar que tanto en la Biblia como en el Bhagavad Gita, en el Popol Vuh, en el Talmud, en todas las traducciones hebreas, latinoamericanas, inglesas, españolas, desde la Biblia versión de los 70 ancianos, desde la Biblia versión del rey Jaimes, hasta las más modernas, traducidas en todos los idiomas del mundo, y no solamente en la Biblia, sino que en los libros más sagrados de la humanidad, el infierno, la postura de los demonios, la postura de las entidades oscuras, como las llaman, o entidades mayores, no ha sido nada más y nada menos que el conglomerado de creencias que se estipularon desde el antiguo concilio de Nicea, en donde cualquier persona que de una u otra forma no estuviera vinculada dentro de los parámetros religiosos de esa época, esas personas eran consideradas herejes y quemadas en la hoguera. Ahora bien, desde la antigua Roma, en el mundo judeo-cristiano, en el mundo cristiano,
en el oriente, en el occidente. La postura de las denominadas figuras, formas, ángeles o demonios que conforman las entidades oscuras no han sido nada más y nada menos que un invento de nosotros, los seres humanos, que dependiendo de nuestro canon religioso, dependiendo de nuestros dogmas y de nuestra jerarquía religiosa, le hemos dado a esos demonios esa clasificación: Lucifer, Asmodeo, Baal, Mefistófeles, Lilith, Amón, Lucifer. Todas esas denominaciones han sido categorías humanas preestablecidas para que a nivel religioso poder subyugar, poder manipular, poder crear miedo en los adeptos que esos líderes religiosos profesan, para mantener el control de sus ovejas. Hay que crear miedo a la hora de nosotros querer obtener obediencia del populacho. Hay que crear obediencia, hay que crear temor y hay que crear consecuencias como la evolución espiritual de ir a un cielo si nos portamos bien aquí, o ir a un infierno si nos portamos mal acá. Esa retribución que el ser humano tiene como respuesta a nuestras buenas labores de ir a un cielo, o esa retribución o castigo por nuestras malas labores de ir a un infierno, son conceptos religiosos completamente falsos. Nada de eso existe, absolutamente nada. Ahora bien, ¿en qué me baso yo para, siendo un ser humano, establecer que nada de esas cosas existen? Actualmente, por ejemplo, hay miembros del clero católico, sacerdotes, arzobispos, que han dado al aire la potestad de decir públicamente que el diablo, el infierno e incluso Jesús son cosas inventadas por las élites católicas y cristianas para mantener un control sobre el ser humano, poder sacarle dinero y poder así las masas ser manejadas bajo esos gobiernos eclesiásticos que mantienen el poder. Lo que antes era obligado por el miedo, por causa de herejía y ser quemados nosotros en las hogueras, ahora forma parte de un engaño colectivo en donde se nos mantiene con miedo porque si pecamos vamos al infierno, y se nos mantiene la recompensa ofrecida porque si damos el diezmo, si pagamos aquí, si pagamos allá, si nos arrodillamos, si nos confesamos, vamos al cielo. Tanto el infierno como el cielo son cosas completamente inexistentes, completamente falsas, inventadas, así como los nombres de todos esos cientos de entidades oscuras que conocemos como Lucifer, Mefistófeles, Baal, Belcebú, etc. Cuando yo era más joven, tendría yo unos 20, 22 años, yo tuve la experiencia de estar casi 9 años en lo que llamamos la gnosis, o ese movimiento pseudo cristiano de gnósticos, cuya labor es expandir la conciencia para tratar de salir de la Matrix, o de ese tabú en donde religiosamente nos tienen las élites caudillos, con miedos y recompensas de una u otra índole. Cuando yo tuve la oportunidad, estando en la gnosis, después de intentarlo casi 3 años, de desdoblarme astralmente con un grupo de 20, 25 alumnos que conjuntamente conmigo, de manos estrechas del profesor, nos desdoblamos astralmente, tuve la experiencia, tuve la sensación, tuve la percepción, tuve la perspectiva, tuve la gloria y el privilegio de salir de lo que muchos llaman la Matrix.
Nosotros, mis queridos amigos y seguidores, somos seres espirituales, eternos, viviendo una corta experiencia humana. Cuando yo tuve el privilegio de salir astralmente, pude darme cuenta, así como mis compañeros en la gnosis, de que nosotros no somos nada más y nada menos que orbes de energía, encarnados, encausados, encarcelados, oprimidos en este cuerpo físico. Muchas personas, por ejemplo, nacen y morirán eventualmente de una forma inconsciente, obligadas una y otra vez a volver a encarnar para volver a nacer. Muchas otras personas moriremos de forma consciente, donde conscientemente sacaremos el espíritu de nuestros cuerpos y conscientemente evaluaremos la situación en la que nos encontramos y formaremos parte de un cúmulo de orbes, de un cúmulo existencial, de seres espirituales que somos todos, para poder progresar y evolucionar espiritualmente. Aquellos que mueran inconscientemente, pues simple y llanamente pasarán por el puente, por el umbral, por ese túnel blanco, por esa luz, que es nada más y nada menos que la conexión umbral entre el mundo espiritual y el mundo físico, para pasar otra vez al útero y al vientre de nuestras madres y volver a encarnar en otra vida, en otro cuerpo y en otro ciclo nuevo de vida terrenal, hasta ser probados y llegar a ser como dioses. Somos dioses en embrión. Cuando yo estuve desdoblado, tuve el privilegio de ver cómo eran millones y millones de orbes en un ciclo infinito de universos. Yo, siendo un orbe de luz, tenía un orbe de luz mucho más mayor a mí, mucho más grande. Yo no tengo las palabras, pero yo era, como por decirles, como un balón de fútbol, un orbe que tenía más o menos como el tamaño de un balón de fútbol, pero al lado mío había un orbe mucho mayor, que irradiaba más luz, y nos comunicábamos sin necesidad de lenguaje físico ni de lenguaje corporal. Nos comunicábamos con el pensamiento. Éramos como una especie de orbes, de seres inertes, de luz, de faros, de energía conscientes, libres de poder comportarnos y elegir a nuestro juicio dónde ir y dónde venir. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que una vez que yo salí de mi cuerpo, ese orbe mayor que me custodiaba me iba enseñando paso a paso en donde yo estaba metido. Y él me decía: vamos a viajar, ven para que conozcas. Y en ese lapso de tiempo que aproximadamente yo estuve viajando, que fueron como unos 5 o 6 minutos en tiempo terrestre, mi cuerpo aquí llevaba acostado aproximadamente de 6 a 7 horas, por lo cual se me advirtió en ese mundo espiritual que yo debía regresar para que mi cuerpo mantuviera el control de sus funciones corporales, para eventualmente volver a salir cuando yo quisiera o fuera requerido. En ese lapso de tiempo donde yo estuve viajando, pude percibir una serie de universos paralelos. Éramos un multiuniverso lleno de orbes, de millones de orbes, de toda clase de tamaños, de toda clase de colores y de toda clase de fuerzas. Orbes más oscuros, orbes más brillantes, orbes más pequeños, orbes más grandes. Y en ese mundo, en ese caudal de información que yo tenía que digerir, yo tenía cientos de preguntas que no pude hacer en ese momento, pero que pude hacer en viajes astrales correspondientes al inicio. Me acuerdo que una de mis principales preguntas en ese primer viaje, en medio de toda esa conmoción que yo tenía, fue decirle a ese orbe de luz que junto a mí estaba a mi lado: ¿en dónde estoy? ¿Qué son esos orbes? ¿Por qué unos alumbran más que otros?
Y eventualmente me fue enseñado que ese cielo y ese infierno que nosotros manejamos aquí como seres temporales no existe. Existe un multiuniverso de energía donde todos, siendo orbes, donde no poseemos cuerpo, tenemos la facultad de evolucionar espiritualmente en cuerpos mayores al nuestro. Había en ese conglomerado de multiuniverso, de orbes, de millones de estrellas, de luces, de colores, en donde eventualmente yo me fijé, después de viajar un largo trecho, que había un espacio universal, en ese espacio-tiempo, de unos orbes de tamaño regularmente mayor al que poseía yo y mi compañero. Digo compañero por identificarlo de alguna manera. Y yo pregunté, esos orbes que están allá en el firmamento, a lo alto, dentro de todo ese mar de orbes, ¿qué son? Que alumbran más que como alumbramos nosotros. El orbe que me precedía, que me estaba enseñando, me dijo, esos son nuestros hermanos mayores, son tus hermanos mayores, los que ustedes llaman Jesús, ángeles, arcángeles. Es el tercer cielo, por decirlo así, es el campo dimensional, etérico y espiritual, donde moran las entidades más puras, lo que ustedes llaman Jesús, dioses. Habían unos orbes que eran como puntos destellantes, pero muy pequeños, muy pequeñitos. Mi pregunta fue, no en ese primer viaje astral, sino en los consiguientes, que se me ocurrió salir astralmente, volver a conectarme con esa esencia que me custodiaba, con ese ente mayor, y preguntarle, esos orbes pequeños que parecen como puntos de agujas, ¿qué son? Ellos me decían, esos son seres cuya esencia espiritual ocupan cuerpos físicos muy pequeños, lo que ustedes llaman animales, plantas. Son seres energéticos muy pequeños, de poca luz, lo que eventualmente hay en el mundo de ustedes llaman animales y plantas, insectos. Yo pude concebir en mi conocimiento de que esos pequeños seres, tanto las plantas como los animales, poseen espíritu. Habían otra cantidad de millares de orbes de luz, de esferas luminosas, pero con una tonalidad de grises, unas más oscuras que otras, unas como tirando a morado, tirando a café, tirando a rojizo oscuro, como color vino. Otros orbes cuyas formas de brillar eran de luz, pero muy opacas en su forma, en su cuerpo. Yo me pregunté, le dije a mi orbe de luz que me custodiaba, y esos orbes que no tienen la capacidad de irradiar tanta luz, que son tonalidades oscuras, que son. Y esa luz, ese orbe que me precedía, me contestó, esos son entidades espirituales que ocupan cuerpos físicos enfermos, que están por morir. Enfermos, débiles, ancianos, viejos, lo que ustedes allá en la tierra llaman enfermedad o enfermedades terminales. Son seres humanos que están próximos a dejar el cuerpo, cuyos orbes están irradiando poca energía. En medio de toda esa conmoción de orbes, de miles de estrellas, de millones de firmamentos, imposibles de contar de una forma racional, yo vi que entre muchos orbes, no todos, entre muchos orbes, habían como una especie de pequeños hilos que hacían como que eran pequeños hilos destellantes, como formados por pequeños puntos, por millonésimas de puntos, pequeños hilos que salían de nosotros como orbe de energía hasta allá, hasta la Tierra y hasta otros planos. Yo pregunté, ¿qué son esos hilos o esas formas o esas líneas que yo veo que salen de algunos orbes y no de todos? Ese orbe que me precedía me dijo, esos hilos, lo que ustedes llaman hilos de plata, son porque hay cuerpos energéticos y físicos que aún están vivos. Son, así como el tuyo, orbes que alimentan su forma física, por lo cual están vivos. Los que no poseen esa conexión es porque eventualmente están muertos. Ahora bien, en medio de toda esa conmoción y conocimiento, como eventualmente me había sido dado a conocer de que esos orbes más superiores
destellantes de gran tamaño en el firmamento eran Jesús, sus ángeles y arcángeles, yo tuve como que esa inquietud, esa incógnita de preguntar si ese Jesús y esos son sus ángeles y arcángeles, ¿en dónde está el diablo? ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde están los ángeles caídos que se nos enseñó a nosotros en la Biblia, que fueron desterrados del cielo? Ese orbe que me precedía me indicó, ellos no existen. Ellos forman parte de ese conglomerado que tú ves en el firmamento, en la parte superior, de orbes destellantes. Son ángeles y arcángeles de una gran familia espiritual. Hijos de Dios. Una gran familia formada por orbes y por entidades obedientes y desobedientes. De igual resplandor que como Jesús eran todos los orbes que me fueron presentados como supuestas entidades oscuras. Obtuve yo la información, obtuve yo el conocimiento de que ese Satanás, Belcebú, Baal, Mefistófeles, no son más que entidades de luz, seres resplandecientes que como tú y como yo estamos en un proceso de evolución, y obviamente estando ellos en un sistema evolutivo, en un universo multidimensional superior al nuestro, me fue enseñado que esos orbes tenían la capacidad de tomar figuras humanas, que ellos venían a la tierra cuando eran mandados en forma de ángeles, en forma humana, hombres bellos, destellantes de luz, que venían desde el firmamento, pero así como esos orbes tenían la capacidad de tomar formas humanas, también tenían la habilidad de tomar formas grotescas. Pero esas formas grotescas o esas formas humanas que esos orbes toman para hacer acto de presencia en nuestro mundo terrenal, digamos que ellos las toman dependiendo de lo que ellos vean que hay en nuestro cerebro y en nuestra conciencia. Tanto Dios como Jesús, como Belcebú, como Baal, como Satanás, como Mefistófeles, todas esas entidades que nosotros llamamos oscuras no son más que una sola familia. El infierno como tal y el cielo no existen. Es un conglomerado espiritual de un mundo multidimensional en donde todos vamos a coexistir una vez que dejemos este cuerpo físico. Los que eventualmente podamos morir de forma consciente, asumiendo en este momento y en esta hora de que mi espíritu sale de mi cuerpo, podremos evolucionar. Si nosotros queremos, no tenemos que ser obligados a volver a pasar por ese agujero blanco o ese túnel que es el útero de nuestra madre y volver a reencarnar, sino que podremos evolucionar en otra forma de conciencia mucho más elevadas a este cuerpo humano que tenemos ahora. Y los que mueran de forma inconsciente pues serán obligados una y otra vez a volver a reencarnar, a volver a pasar por este parámetro de existencia terrenal, hasta que eventualmente nos demos cuenta y despertemos de esta Matrix, como llaman muchos, de que somos seres evolucionados, somos embriones de dioses, mandados acá a evolucionar. Ahora bien, siendo ese diablo, esas entidades oscuras, esas entidades maléficas como las llaman, inventos de nuestros clérigos y de nuestras religiones, no me queda más que decir que no existen, somos únicamente entidades etéreas. A la hora de nosotros pactamos con entidades etéreas, pactamos con entidades lumínicas, con orbes de energía, pero nosotros acá como seres humanos le damos la forma, los cachos, la cola, las pezuñas, el color de un Mefistófeles, de un Baal, de un Belcebú, de un Asmodeo, con cachos, con cola, con formas repugnantes, porque así nos enseñaron nuestras religiones cristianas, católicas, musulmanas, hebreas, para que encausados en ese miedo, poder nosotros obedecer ciegamente, como ovejas, a ese pastor que maneja el rebaño, en la cual bajo ninguna circunstancia conviene a esa élite religiosa que esas ovejas tomen conciencia de sí mismas y se descarrilen. Porque entonces ya no podría ese pastor manejar el conglomerado de ovejas del redil, sino que tendríamos un conglomerado de ovejas completamente descarriadas.
Entonces, a ese Satanás, a ese Asmodeo, a ese Baal, a ese Mefistófeles, a ese demonio, a ese Lucifer, que bíblicamente se da a conocer como ese que sucumbió a la tierra, que pretendió engañar a Eva para que Eva engañara a Adán. Esas élites oscuras, que de oscuras no tienen nada porque son más lumínicas que cualquier otras, son las que a nosotros les debemos el conocimiento y el raciocinio, el intelecto, para poder llegar a ser como dioses, a evolucionar. A todos aquellos que, como ustedes y yo, nos demos eventualmente cuenta de que somos seres espirituales pasando por una corta experiencia humana y tengamos el privilegio de desdoblarnos astralmente, nos daremos cuenta que nada de lo que nos dicen aquí existe. Son únicamente parámetros lineales, formas de identificar, formas de nombrar, formas de poder establecer un canal regular bajo nuestro lenguaje humano, de poder caracterizar a El Eguá, Ochun, Obatalá, Satanás, Belcebú, Ifá, Ochá, Enfún, Benzambienpungo, etc., con nombres propios para identificar terrenalmente cosas que no son más que entidades de luz. Entonces, esos conceptos preconcebidos de infierno, cielo y cualquier nombre que le demos a cualquier entidad oscura de luz, no son más que conceptos preconcebidos enseñados por nuestra liturgia canónica, con las cuales nos levantaron nuestros padres desde pequeños, con las cuales nos invaden los medios de comunicación para creer que si nos portamos mal vamos a un infierno a cocinarnos en una paila, o si nos portamos bien vamos a un mundo del cielo conjuntamente con los ángeles entre las nubes, con Dios como Jehová y su pastor. Son cosas que eventualmente no existen. Formamos parte, muchachos, de un multiuniverso. Somos orbes en energía, igual que esas entidades que de oscura no tienen nada. Son orbes de luz, de energía, que tienen la capacidad, gracias a esas tecnologías que ellos manejan y nosotros no, de tomar la figura humana o la forma física que ellos consideren. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que en Grecia, en Roma, en la liturgia hebrea, en las bellas historias de Hércules, en las bellas historias del concilio de los dioses grecorromanos, vemos, por ejemplo, cómo Zeus, vemos, por ejemplo, cómo Afrodita, vemos, por ejemplo, cómo los ángeles, arcángeles y semidioses tomaban formas de animales? Zeus cambiaba y venía en forma de halcón, de águila. Las entidades del firmamento, del Olimpo, venían a la tierra en forma de toros hermosos, venían en forma de machos cabríos, venían en forma de hermosos seres con cabeza de animal y cuerpo de seres humanos. Eran simple y llanamente esas entidades, esos orbes de luz, jugando con nosotros, con los seres humanos, con nuestra conciencia humana. Y si yo me identificaba psicológicamente con un demonio con cachos de color rojo, morado, con pezuñas, eventualmente esas entidades se me presentaban como mi subconsciente lo pedía, y yo veía al demonio como tal, como mi subconsciente lo pedía, con cachos, con patas de cabrío, como lo pintan. Si eventualmente yo psicológicamente, subconscientemente, veo a Mefistófeles, a Belcebú, a Asmodeo, a Lucifer, a Abita, a Satanás, como un elegante y hermoso hombre rubio, de esa misma forma, esos orbes de luz toman esa información de mi subconsciente y se me presentará aquí Satanás, Belcebú, Baal, Mefistófeles, como el más hermoso hombre que yo me pueda imaginar en mi subconsciente, porque esas entidades saben lo que mi subconsciente quiere crear, y eventualmente ellas, pudiendo evolucionar y pudiendo manifestarse y tomar forma física, esos orbes de luz toman forma física aquí en la tierra y se me presentan como mi subconsciente lo pide. Entonces, muchachos, dejémonos de concebir y de pensar en los demonios como nos los han pintado, y las entidades, sean de luz o oscuras. No existen entidades de luz o entidades oscuras, son todas entidades de luz, unas más obedientes que otras, que en cuyo caso
en ese firmamento, en ese universo, en ese multiuniverso, multidimensional, hay sus discrepancias, sus peleas. Unos dicen que sí, otros dicen otra cosa, pero en ese caos, en esas casas de orden, donde esos orbes, hay orbes que mantienen el liderazgo, hay otros que se rebelan por enseñar a esos seres humanos más pequeños, o sea, nosotros, se procuran enseñarnos cómo tratar, porque estamos en pañales. Somos de las criaturas existenciales las más pequeñas del mundo. Somos tan pequeñas como podría ser tan pequeño aquí en este mundo una lombriz o un gusano. Somos tan pequeños para ese multiuniverso como podría ser para nosotros una simple hormiga o un piojo. Somos tan pequeños en este vasto multiuniverso que es como que nosotros cogiéramos la arena de la playa y un simple gramo de arena fuera todo nuestro universo. Somos cositas tan pequeñas en ese universo multidimensional que hay muchos orbes, muchas entidades de energía tratando de vincularse con nosotros para enseñarnos a evolucionar. Pero ¿qué pasa? Esas entidades y esos orbes de energía no están preocupados por enseñarnos a todos a evolucionar, a desdoblarnos y a salir a otros planos universales, porque esas entidades esperan que nosotros por nuestra propia cuenta despertemos de la Matrix y evolucionemos. Hay quienes nacen para comer como cerdos, engordan como animales, comen como cerdos y morirán como cerdos. Eventualmente estarán obligados a reencarnar en una forma física o mayor a ellas o inferior a la que ocupaban, y eventualmente podrán encarnar en forma de un cochino, de un marrano, de un cerdo, porque se caracterizaron en su vida terrenal cuando tuvieron este cuerpo de dioses en embrión que poseemos, tuvieron la capacidad únicamente de tragar y comer como animales. Habrán otras personas que vienen y por no tener el deseo de evolucionar, se mantienen inmersas en el vicio, en la forma de, ¿cómo se llama? En la forma de poseer, de albergar bienes económicos, de albergar bienes materiales, del dinero, de los millones, de la fanfarria, de la pantallería, de ese mundo superficial. Esas personas que eventualmente mueran no pueden evolucionar, volverán a ser encarnadas nuevamente en otro cuerpo físico hasta tanto esa persona no se entere por ella misma que hay cosas que valen mucho más que el dinero. Habrán personas, por ejemplo, que vienen y su existencia se basará en prostituirse, en tener sexo, orgías, drogas, violaciones, asesinatos, homicidios, pedófilos, zoofílicos. Hay una serie de seres humanos que están tan inmersos en un mundo de libertinaje, de sexualidad, de vagamundería, en donde esas entidades no se molestan en hacerles saber a esos seres humanos que están inmersos en ese pantanal y en ese mundo lleno de un estiércol espiritual en donde no pueden evolucionar. Morirán inconscientemente, volverán a pasar por el puente y eventualmente nacerán en otro cuerpo, tal vez con más privilegios del que poseían antes de morir o con menos privilegios. Pero el diablo como tal, las entidades oscuras como tal y las entidades de luz, así como cualquier otra entidad que manejemos en cualquier religión, sea el panteón yoruba, el panteón cristiano, el panteón católico, sea cualquier entidad que canónicamente se establezca tanto en Oriente como en Occidente o en América, de cualquier forma y de cualquier nombre, no existen. Somos únicamente entidades de luz. Todos somos una gran familia de entidades de luz, que para poder invocar o para poder pactar o para poder llamar, pues llamamos bajo el nombre de Mefistófeles, de Belcebú, de Yahvé, de Yemayá, de Ochum, de Obatalá, de Abita, de Lilith, de Ensambienpungo, porque necesitamos dentro de nuestro pequeño cerebro, necesitamos para poder educarnos en nuestra pequeña conciencia que poseemos, la necesidad empírica de poder ver una imagen, ver una estatua,
ver un pentagrama e invocar, llamar por un nombre que nos fue asignado desde pequeños dentro de este lenguaje humano religioso para poder extraer esa entidad y traerla a nosotros bajo un nombre característico que tampoco existe. Somos todos entidades de luz. Basta a la hora de pactar, basta a la hora de llamar, basta a la hora de hacer un pacto, basta a la hora de derramar menga, basta a la hora de orar, basta a la hora de pedir cualquier entidad que simplemente pensemos en ella como nuestro subconsciente lo albergue. Y esas entidades que están en un plano espiritual mucho más superior al nuestro sabrán que están siendo llamadas sin necesidad de catalogarlas ni con cachos, ni con cuerpos rojos o morados, ni caracterizarlas con nombres como Baal, Belcebú, Lilith, Mefistófeles, etc. Somos entidades de luz. Así que olvídense, muchachos, del cielo y el infierno, porque esas son únicamente patrañas que las líderes, las élites religiosas en cualquier parte del mundo, sea la denominación que tengan, nos han puesto desde pequeños para poder obedecer a las élites, poder dar dinero a las élites, de que esas élites se alimenten a costillas de nosotros, mantenernos aquí atrapados en un cuerpo físico, mantenernos enfermos, mantenernos controlados, mantenernos manipulados, porque esas entidades, a esas élites cristianas, no les conviene que expandamos nuestra conciencia, que evolucionemos a planos superiores, a otros mundos, donde eventualmente podremos ir al dejar nuestra pequeña existencia terrenal. Pero para poder nosotros evolucionar, mis queridos amigos, tenemos que ser conscientes, morir de forma consciente, estar presentes de forma consciente de lo que somos y a dónde iremos y a lo que vamos, porque eventualmente estaremos esclavizados en un mar de reencarnaciones donde nunca podremos salir de este cuerpo terrenal enmarcado en nuevos nacimientos, nuevas madres, nuevas formas de vida, y dependiendo de la categoría o de la clase de vida que tengamos ahora, esas entidades, esos orbes de luz superiores a nosotros podrán mandarnos en ese túnel, en ese puente, en ese abismo blanco, en esa luz, volver a encarnar o en una madre terrestre, o en un cochino, o en un puerco, o en una lombriz. Somos seres preparados para evolucionar, pero tenemos que estar conscientes de que lo queremos hacer y eventualmente esas entidades trabajarán con nosotros. Pero olvídense de las entidades oscuras como tales, olvídense de las entidades de luz como tales, porque todos somos una gran familia de orbes, todos somos una gran familia de luces, de seres destellantes, unos más que otros. Y en ese conocimiento de ese mundo multidimensional o de esa matrix, cada uno eventualmente, dependiendo de nuestro furor, de nuestras ganas de salir de aquí, de nuestras ganas de evolucionar como especie, nos daremos cuenta, muchos, más no todos, de que esto es un viaje temporal y que estamos hechos para llegar a ser dioses, para llegar a ser creadores de nuestros propios mundos, como dicen los mormones. Podremos estar hechos para ser como nuestro propio Dios y crear nuestras propias especies y nuestros propios mundos, porque venimos de una preexistencia donde fuimos evaluados, donde fuimos categorizados, donde fuimos mandados por esas élites de luz, por esos orbes, a cumplir una misión. Todo lo demás que nos enseñen nuestros conceptos bíblicos, nuestros libros, nuestros talmudes, Biblias, cualquier categoría eclesiástica que ustedes me pidan, cualquier categoría o adoctrinamiento terrestre, es puras patrañas creadas por élites religiosas para poder manejar a sus ovejas dentro de un canal o de un sistema de creencias, para mantener a los seres humanos esclavizados y ellos poder vivir de nosotros. Pero el mundo espiritual, mis queridos oyentes, no es más y nada menos que un mundo espiritual de seres de luz, que nosotros como seres humanos nos procuramos enmarcar aquí y allá de las mil y una formas, cuyos nombres, cuyos emblemas son inexistenciales, no existen y no tiene cabida alguna
dentro del plano real al cual pertenecemos. Pero nosotros los seres humanos necesitamos catalogar, nombrar, etiquetar para poder manipular esas entidades y que la élite o nuestros hermanos o los seres humanos que cohabitan con nosotros, que están en un grado de conciencia menor, puedan entender que se está llamando a el Eguá, que se está llamando a Belcebú, que se está llamando a Ensamienpungo, que estamos llamando a Jesús o a María, bajo esa serie de caracterizaciones que nos tenemos que valer de ellas para poder, digamos, que dar a conocer estos conocimientos que no son más que tabúes religiosos que nos han impuesto desde pequeños. Así que sí, muchachos, no piensen en el cielo y en el infierno, piensen que somos entidades de luz, que estamos aquí para evolucionar. Y aquellos que tengan el privilegio y la fortuna de evolucionar a nivel de conciencia, como lo hice yo, podemos darnos cuenta de que todo esto que nos rodea es algo momentáneo, porque hay un multiuniverso, y hay un cúmulo de conciencias, hay una nube, hay un intelecto, hay una inteligencia universal que controla ese mundo, ese multiuniverso, en donde como seres de luz estamos llamados a ser recibidos para cada uno, siendo un orbe distinto a otro, poder evolucionar a nuestra propia velocidad en nuestro espacio. Así que sí, muchachos, un privilegio haberles explicado esto, espero que me entiendan, es un tema muy extenso y hablar de esto por aquí serían temas de horas y horas y horas. Pero esto es una pequeña semilla, mi pequeño punto de vista a nivel personal, y que no piensen más en diablos, ni en pezuñas, ni en infiernos, ni en pailas, ni en cielos arriba y infiernos abajo, porque nada de eso existe. Hasta la próxima, muy bien, se les quiere, y Ború, y Boye, y Bosechi. Aquí estamos y aquí seguimos.